pedazos para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su parnaso. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. ¿Cómo están? Buenas noches, compañeras insurgentes. Darles la bienvenida a este programa número 14 de la temporada 4. En esta oportunidad me acompaña Carlitos, que vamos a hablar y dar un homenaje en realidad a nuestro eterno revolucionario Fidel Castro, y pues agradecerles también por continuar apoyando esta iniciativa. ¿Cómo estás, Carlitos? Buenas noches. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenas noches a todos nuestros compañeros en el aire. Hoy tenemos un invitado muy especial, el señor Danilo Sánchez, embajador de la República de Cuba, acá en Bolivia, y también, bueno, un compañero de insurgentes. ¿Cómo estás, Danilo? ¿Qué tal? ¿Nos escuchas? Sí, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la iniciativa y el homenaje a Fidel, muy merecido. En días recientes tuvimos también, bueno, seguramente saben, en Café Semilla, el pasado 30, no sé si estuvieron o lo vieron, que también se difundió un homenaje muy bonito. Y bueno, en el mundo entero se realizaron actividades el 25 y estos días subsiguientes, y creo que Fidel se merece eso y mucho más. Así que ustedes dirán cómo seguir. Bueno, lo primero que queremos destacar es de que la figura de Fidel Castro pues trasciende pues por mucho las fronteras de Cuba, y yo me animo a decir incluso las de nuestra América. El hecho de que allá por mediados de los 60 el mundo haya estado a un paso de la destrucción mundial durante la crisis de los misiles de octubre, ya es un hecho, un dato muy elocuente acerca de cuál fue el alcance de la revolución cubana. Ahora, para hacer este programa no tanto acerca del impacto de la revolución, que de todos modos fue también parte de la vida y obra de Fidel Castro, quisiera comenzar por, digamos, destacar algunos rasgos muy relevantes de su personalidad y de su trayectoria, ¿no? En primer lugar, que se trataba pues de un líder, de un líder extremadamente carismático, una persona que de hecho había aprendido a hacer de los discursos con las masas una herramienta pedagógica de educación, ¿no? A cada momento crítico de la historia de Cuba, se puede remitir también un discurso específico de Fidel Castro desde la historia me absolverá hasta la declaración socialista de la Revolución Cubana o la segunda declaración de La Habana, o su intervención en la conferencia de Río de Janeiro sobre el cambio climático, una de las primeras conferencias sobre el cambio climático, todos momentos en los cuales Fidel Castro emitió un mensaje educativo a las masas a través de su carisma, pero no para reforzarse a sí mismo como líder, sino para dejar en claro un mensaje revolucionario. Entonces, además de que era un hombre extremadamente muy carismático, era también una persona muy desaprendida si tú quieres, toda inclinación de culto a la personalidad. Es también relevante el hecho de que durante toda su vida, tanto dentro, digamos, como presidente, como primer ministro, como presidente o como expresidente, ya simplemente como un miembro más, como él decía, un compañero más de la revolución del Partido Comunista de Cuba, en ninguno de esos momentos se haya erigido un solo monumento en su nombre, ni una calle haya llevado su nombre, y a pesar de ese gesto, como digo, resulta bastante irónico de que este hombre haya terminado siendo tan trascendente en la historia, a pesar de que no parecía estar buscando protagonismo alguno, ¿no? Entonces, no sé qué nos puede decir acerca de la influencia que tuvo Fidel Castro para la trayectoria de Latinoamérica, para no solo la trayectoria de la Revolución Cubana, sino la trayectoria de Latinoamérica. ¿Cuál es el alcance de la figura
de Fidel Castro en el mundo? Bueno, podría hablarse muchísimo del tema, pero voy a tratar de ser sintético en el de poder abarcar muchos más aristas que pueden ser de interés de ustedes y de los televidentes, de los oyentes. Como bien has dicho, Carlos, la figura de Fidel trascendió las fronteras de Cuba y de Latinoamérica. Yo creo que lo fundamental es entender que fue un hombre consecuente con sus ideas, que las defendió en todos los campos, que fue fiel a la verdad, que fue el primero en dar los pasos. Raúl Castro dijo en uno de sus discursos, después que fue presidente de la República, dijo él, porque fue el primero en el Moncada, porque fue el primero en ir a México a preparar la expedición, porque fue el primero que abordó el primero en la Sierra Maestra, porque fue el primero que se montó en un tanque para combatir a los mercenarios en Playa Girón, porque fue el primero para combatir la inclemencia del tiempo, los huracanes, los ciclones, los avatares a veces de la naturaleza, y porque predicó con el ejemplo, es decir, que fue un ejemplo en todo el sentido de la palabra. Yo diría, sobre todo, porque Fidel fue un estudioso y una persona muy incisiva en conocer no solo la realidad de nuestro país, sino la realidad de América Latina y la realidad del mundo. Leía todos los días una cantidad tremenda de informaciones del mundo. Bueno, Carlitos, creo que hemos tenido unas dificultades técnicas. La conexión de nuestro compañero embajador es un poco débil. Sin embargo, bueno, él recalcaba de que la imagen del compañero Fidel, la lucha que él ha tenido, el aprendizaje que él ha tenido, las lecturas que él hacía, nos muestra que la escuela estaba en las calles, con las organizaciones sociales, con la lucha del pueblo organizado. Y creo que es algo que tenemos que también aprender nosotros como jóvenes que lo hemos conocido en las lecturas, ¿no? Sin duda. Claro, sin pero duda. bueno, para terminar la idea, eso hizo que Fidel se relacionara con la problemática cubana, porque recorría los espacios del país, se reunía con todos los sectores, viajaba por el mundo, no tan frecuente, pero hacía viajes que se organizaban, viajes a veces largos por regiones, por diferentes regiones del universo, y sobre todo se hacían o se hicieron muchos eventos académicos, políticos, científicos, deportivos, culturales en Cuba. Investigador de los temas económicos, políticos y sociales, no solo de Cuba, sino del mundo, y eso le hizo ganar un prestigio tremendo, porque estuvo al tanto de esa problemática y nos enseñó a los cubanos a ser solidarios, aún en medio de un bloqueo que dura ya más de 60 años. Pues, y la firmeza revolucionaria, la firmeza del principio, pues le hizo ganar mucho prestigio a Fidel y a la revolución cubana. Y yo creo que eso perdura hasta hoy. Y la otra cuestión es una verdad, digamos, muy tangible, pero que yo creo que muchos otros dirigentes no tuvieron esa suerte, y es que Fidel fue el que fraguó el proceso revolucionario, dirigió el proceso revolucionario y acompañó el proceso revolucionario, y murió a los 90 años. Hay otros líderes históricos, trascendentes, importantes, dígase Lenin, por ejemplo, dígase otras figuras asiáticas o europeas, que no tuvieron la suerte de conocer un proceso revolucionario y acompañarlo durante tantos años. Entonces, por eso Fidel yo creo que ha trascendido por la profundidad de su pensamiento, porque abordó muchos temas que son del interés del mundo, sobre todo de los pueblos de
de nuestra América y de otros pueblos del mundo, desde Asia, donde también fue muy querido, en Vietnam, en China, en Laos, en Camboya hoy, y en Europa igual, todo el proceso de la construcción o de los países socialistas, después del derrumbamiento del campo socialista, muchas figuras han mantenido los contactos con Cuba. Entonces yo creo que lo fundamental es que ha perdurado el pensamiento y la obra de Fidel. Por suerte, todo lo que Fidel prácticamente desde la escribió o dijo se conserva. Por eso es tan importante el Fidel Castro, que seguramente se inauguró hace muy poco, que como bien se ha dicho por las autoridades, no es un museo, sino un centro para recopilar, para mantener un caudal de su pensamiento y ponerlo a disposición de los estudiosos y de todos los que quieran visitar el museo, de los que quieran hacer estudios ahí. O sea, se ha preservado el pensamiento, hay muchas obras escritas, todos los discursos de él, las conversaciones, prácticamente todo existe, y creo que es una suerte contar con él. Por tanto, tenemos el pensamiento de Fidel para rato y mucha falta que nos hace. Así es, compañero embajador. Bueno, desde el 2006 hasta el 2019, uno de los mayores deseos que el imperialismo ha tenido ha sido derrotar a nuestro compañero Evo Morales, como lo han intentado con Fidel Castro. Pero no solamente a ellos como personas o como líderes, sino también a la lucha revolucionaria que ellos hacían, y en este caso, en Bolivia, al proceso de cambio. Temporalmente lo han logrado, como usted bien sabe, el 2019 han realizado un golpe de Estado que ha durado 11 meses y que gracias a estas enseñanzas que hemos tenido también de Fidel Castro, del compañero Chávez, de Che Guevara, del compañero Evo Morales y de otros líderes que hemos tenido y que seguimos teniendo, el pueblo organizado acá en Bolivia recuperó este proceso de cambio con el triunfo electoral en 2020. Pero ahora el peligro pareciera que no viene solo del imperialismo, sino de la falta de unidad. Y ahí quiero citar al compañero Fidel, que siempre ha aconsejado que la mejor arma del pueblo es la unidad y otra vez la unidad. Además del arma ideológica, compañero embajador, ¿por qué la unidad es importante para enfrentar al imperialismo? A ver, yo creo que una de las grandes enseñanzas, entre tantas que nos dejó Fidel, precisamente es esa que ustedes han planteado. Desde un principio, es decir, la revolución no fue siempre homogénea. Aún, seguramente conocen, si han estudiado un poco la historia de Cuba, que aún desde la etapa de la lucha revolucionaria en la Sierra Maestra y aún había, por supuesto, diferentes grupos, diferentes frentes, y tenían fuerza, por ejemplo, el movimiento estudiantil universitario, el movimiento 13 de marzo, que además se alzaron también en las montañas del Escambray, en la Sierra Maestra, o sea, simultáneamente con Fidel y su compañero, el movimiento 26 de julio en la Sierra. También las fuerzas del Partido Comunista tenían su proyección, era un partido que tenía luchando muchos años, tenían una posición de la lucha, no todos compartían la idea, por ejemplo, de la lucha armada, y fueron poco a poco dándose cuenta e integrándose al proceso. Hay algunos hechos que son muy simbólicos, por ejemplo, Blas Roca Calderillo, que era el secretario del partido, tuvo la inteligencia de, cuando triunfa la revolución, decirle a Fidel, el líder del proceso revolucionario aquí eres tú, y te entregamos las banderas del partido. Y Fidel tuvo la inteligencia de sumar a aquellos militantes del Partido Comunista, algunos de los cuales no compartían la idea de la lucha armada. Miren qué interesante. Y, sin embargo, otros del Partido Comunista, de la dirección del partido, fueron a la sierra. Cuando triunfa la revolución, este movimiento 13 de marzo, ellos fueron los que asaltaron el palacio presidencial el 13 de marzo del año 57. Nada menos que esa hazaña hicieron para justiciar al tirano. O sea, tenían fuerza. Y había algunas desavenencias. Fidel tuvo la capacidad de lograr que aquella que tuvo
no se lo de un día para otro. Fíjense que lo primero que hubo fueron las organizaciones revolucionarias gradas, así se llamaba la organización política de aquella época. Era el movimiento 26 de julio y se fueron integrando poco a poco. Después se creó el Partido Unido de la Revolución Socialista, de la Revolución Cubana, el PURS, y después fue que apareció ya el Partido Comunista de Cuba como elemento fundamental y organizador de todo el proceso. Pero el movimiento 26 de julio, el ejército revolucionario que estuvo en la sierra, liderado por Fidel, era la fuerza principal. Pero quiero explicar con esta pequeña disertación que no fue homogéneo desde el principio. Fidel tuvo la capacidad de distinguir y enseñarnos a todos la dirección del país, identificar al enemigo principal, que fundamentalmente estaba en el imperialismo norteamericano y algunas fuerzas que lo apoyaban dentro, y todo lo demás tratar de sumarlo al carro de la revolución. Y Fidel por eso siempre defendió el criterio de la unidad, aún en medio de la diversidad. Y se trabajó mucho, es decir, no basta con decir la consigna, hay que hacer cosas, que fue lo que hizo la Revolución Cubana. No quiere decir que todo nos haya salido perfecto, ni nos haya salido como lo pensamos, pero, digamos, se trabajó mucho en la reorganización y en la refundación del partido. En Cuba el Partido Comunista no es electoral. El Partido Comunista se rige por varios principios. Si no entra al partido todo el que quiere, se rige por el principio de la voluntariedad, en primer lugar, la consulta con las masas, es decir, hay que ir a consultar que son la vanguardia de la sociedad. Puedo explicarlo, pero es un poquito más largo, pero eso hace que en las filas del partido estén las personas más destacadas. Por eso se habla de la vanguardia de la sociedad, y no es solo un eslogan. Se trabajó mucho en la organización de la juventud. Había, cuando triunfó la revolución, muchísimas organizaciones sociales, estudiantiles y juveniles, pero se trabajó y se creó primero la Asociación de Jóvenes Rebeldes, que la dirigió un comandante muy jovencito, era casi un niño, que Fidel lo enseñó, lo alfabetizó en la sierra. Miren qué interesante, una historia hermosa. Y eso fue después, pero a esa organización se sumaron todas las organizaciones juveniles. Se creó una sola organización de la juventud comunista, y hoy sigue habiendo una. Hay una sola organización de los estudiantes universitarios, no 10. Incluso la Federación Estudiantil Universitaria es más antigua que la revolución. Existe antes de la Revolución Cubana. Tiene más de 70 años. Y Fidel siempre defendió ese principio de la unidad, aún en medio de la diversidad. Pero no basta con enarbolarlo. Hay que dar y hay que hacer gestos para que eso funcione. ¿Cómo hemos logrado que funcione? Con la consulta permanente con las masas, promoviendo las mejores figuras, promoviendo las figuras jóvenes y preservando las figuras también históricas de la revolución. Si ustedes miran hoy la dirección del país, se fijarán pues, que muchos de los que fueron al Moncada fallecieron, empezando por Fidel, falleció el Che, falleció Camilo, falleció Almeida, mucho. Pero ahí siguen algunas figuras históricas, no se abandonaron, se dejaron a su suerte. Ahí está, por ejemplo, Ramiro Valdés, es miembro del Buró Político, vicepresidente del Consejo de Ministros. Era el segundo del Che en la invasión. Ahí permanece. Algunos generales que estuvieron en la Sierra Maestra se conservan. Ahí está Guillermo García, el primer campesino que recibió a Fidel cuando llegó por Belic en el Granma. O sea, la revolución ha tenido esa capacidad de mantener las figuras históricas e irlo relevando. Ahí tienen a Díaz Canel. Díaz Canel nació, era un niño cuando triunfó la revolución, ¿verdad? No fue a la sierra. Pero, sin embargo, se fue preparando importantes cargos políticos en la dirección del partido, en la dirección del poder administrativo, vicepresidente del Consejo de Ministros, fue ministro de Educación, o sea, se fue preparando. Y como digo él, otra figura. Entonces, el concepto de la unidad es un concepto que está intrínsecamente relacionado con el proyecto revolucionario. Sin la unidad no sería posible haber resistido el imperialismo, que es la fuerza imperial más poderosa que ha conocido la humanidad durante más de 60 años. Y mantenernos frente a la agresión permanente que aún tienen
un bloqueo que nos crea muchísimos problemas y una guerra mediática tremenda de la que ustedes seguramente tienen información. ¿Cómo resistimos eso? Porque tenemos unidad. ¿Quiere decir que todos pensamos exactamente igual? No, pero defendemos los principios esenciales. Sabemos que en un descuido, en una desunión, que en una pelea, en una situación, digamos, de un mal manejo de alguna diferencia, de una dificultad que pueda haber de enfoque, el enemigo lo va a aprovechar. Y por eso el imperialismo nos respeta y no nos ha podido vencer. Ni el enemigo exterior, ni el enemigo interior, que también lo alimenta el imperio con recursos y con propaganda tenaz. Bueno, Fidel Castro, con todos los atributos que tiene como líder, no deja de ser una expresión de su sociedad, ¿no? Y se dice que generalmente un líder es eso, es la síntesis de los tiempos que le han tocado vivir y de la sociedad de la cual proviene. Y en ese sentido, honestamente, me causa muchísima curiosidad. ¿Cuál era esa sociedad? ¿Cuál era esa generación de la cual vino Fidel? Es decir, vienen otros nombres a la mente, ¿no? Como Camilo, pero también otros tal vez menos conocidos para el contexto boliviano, como Frank Páez, como Almeida, como las juventudes del Partido Comunista Ortodoxo, si no me equivoco. Es decir, ¿qué nos puede decir acerca de esa generación? ¿Cuáles eran sus si quieres, sus desafíos? ¿Qué tipo de circunstancias tuvieron que enfrentar que los convirtieron en finalmente quienes llegarían a ser en la Revolución Cubana, ¿no? Y tal vez a través de eso entender las particularidades de Fidel Castro como líder. Bueno, parece que estamos teniendo algunos problemas con la señal todavía. Mientras recuperamos la señal con el compañero Sánchez, tal vez sería bueno recordar uno de los documentos más importantes escritos, bueno, uno de los documentos más importantes de la historia de Latinoamérica, que es de hecho el discurso de Fidel Castro, la segunda declaración de La Habana, que básicamente resume o sintetiza de una forma muy elegante, muy elocuente, no solamente el antiimperialismo latinoamericano, ¿no? Sino el latinoamericanismo en sí, ¿no? La necesidad de hermanar a nuestros pueblos en resistencia contra el imperialismo y en contra del capitalismo, es decir, un antiimperialismo abiertamente anticapitalista que no se quedaba simplemente en el rechazo a la injerencia gringa. Es un documento muy bonito, ¿no? Porque te habla acerca de, es un discurso muy bonito, hoy en día un documento, porque te habla acerca de, bueno, en primer lugar, los orígenes de la situación de su desarrollo y dependencia de Latinoamérica. Te habla acerca pasa de ahí, si tú quieres, cuestiones bien generales y bien abstractas, a los mecanismos específicos de injerencia estadounidense, ¿no? Entonces, para todos los que nos estén escuchando, por favor lean la primera y la segunda declaración de La Habana, no tiene desperdicio, excelentes documentos históricos. Creo que ya lo tenemos de nuevo acá. ¿Embajador? Compañero Sánchez, ¿nos escucha? A ver, se corta por momentos y hay partes de lo que estás explicando que no lo escuché, pero bueno, creí entender que hablabas del tema del antiimperialismo, de la unidad latinoamericana, de la primera y segunda declaración de La Habana, de la postura anticapitalista del proceso revolucionario. Eso fue las ideas, otra parte no logré escucharla. Ustedes me escuchan a mí. Exactamente lo que estaba hablando. Ya, yo comencé a explicar que Fidel hizo un discurso en el año 1968, en el centenario del inicio de las guerras de independencia, que vale la pena, como casi todos los discursos de Fidel, de leerlo. A veces algunos son bastante extensos, pero igual se ha hecho un trabajo durante mucho tiempo y se han extraído las ideas fundamentales de algunos, en fin. Y en ese discurso, Fidel deja muy claro que la revolución cubana ha sido una sola. Mira que la gente habla de la revolución cubana
y la ubica desde el 1 de enero del año 1959, quizás 2 años antes, en la lucha en la Sierra Maestra, y quizás un poquito antes con el asalto al cuartel Moncada, que es el 26 de julio de 1953. Pero Fidel va mucho más allá. En ese discurso explica, expone con muchos argumentos valiosos, históricos, sociales, sociológicos, y dice: la revolución cubana es una sola, que se inició esencialmente el 10 de octubre de 1868, que marca el inicio de las guerras contra el colonialismo español. Queriendo decir con esto que una acumulación de experiencias positivas y negativas. Por ejemplo, una de las experiencias negativas que tiene sentido para los tiempos que vivimos hoy los pueblos y la lucha en el mundo, fracasa la primera guerra contra el colonialismo, entre otras razones, pero básicamente por la falta de unidad de las fuerzas mambisas. O sea, el colonialismo logra introducir el desaliento, eso que siguen tratando de introducir hoy, la desconfianza, y se consigue la paz del Sanjón de 1879. Llega Martínez Campo, un negociador muy hábil, capitán general español, y claro, las fuerzas cubanas sin muchos recursos, sin apoyo exterior, sin reconocimiento. Los primeros que no reconocieron nunca la beligerancia cubana fue el gobierno norteamericano, aunque de allí de Estados Unidos vino ayuda, vinieron muchas expediciones, pero el gobierno nunca reconoció la beligerancia. Son temas para hablar en profundidad, pero no voy a extenderme mucho en eso, sino que Fidel destaca que una de las causas del fracaso de aquella primera guerra y aún una segunda guerra fue la falta de unidad entre las fuerzas mambisas, es decir, entre las fuerzas de los luchadores cubanos contra el colonialismo, que lucharon nada menos en esa primera etapa 10 años, después una pequeña tregua de unos años, y después una segunda guerra de 1895, que fue la que lideró y concibió el héroe nacional José Martí. Pero luchamos, oigan esto, 30 años contra el colonialismo español. Pocos países en este continente, creo que ninguno, luchó tantos años contra una fuerza tan grande que tuvo más soldados que todos los soldados que hubo en la época de las guerras por la independencia en América, que lideraron Sucre, Bolívar, San Martín. En esa islita que cabe 10 veces en el territorio boliviano. Imagínense qué lucha tan tenaz aquella. Entonces, esto es para decirles que una revolución es el resultado de la acumulación de experiencias vividas en la lucha de los pueblos. Si usted olvida eso, si usted no incorpora las experiencias positivas y negativas, usted no habrá aprovechado la lucha legendaria de nuestros pueblos. Todos tienen una lucha, una historia de lucha tremenda. Entonces, sobre estos temas que se ven ya después del triunfo de la revolución, una etapa muy difícil en que el imperio logra que todo difícil. ¿Me escuchan? ¿Cuán difícil? Imagínense cuán difícil. Es muy fácil decirlo en segundos, pero cuán difícil sería para la revolución cubana enfrentar al imperio más grande del mundo y todos los gobiernos de América Latina, excepto México, que se oponían y que trataban de hacer fracasar a la revolución cubana. Fíjense la grandeza de Fidel y de los que le acompañaron en esta lucha revolucionaria. Por eso creo que es tan merecido este homenaje que rendimos de manera muy humilde y sencillo y breve al aporte de Fidel. Entonces, la primera y la segunda declaración es Fidel reunido con 1 millón de cubanos en la Plaza de la Revolución para darle una respuesta al imperio, a la OEA, a las agresiones que se expresaban. Por eso muchas veces se ha dicho, sí, pero es que ustedes, el gobierno apoyó los procesos revolucionarios, los movimientos armados en América Latina. ¿Y qué quería? ¿Que usáramos de vaso? Cuando teníamos todo el imperio en contra, cuando teníamos todos los gobiernos en contra. La revolución se defendió. Y eso Fidel supo explicarlo muy bien. Y eso Fidel supo defenderlo muy bien. Y por eso la revolución creció en su prestigio, porque apoyó a los procesos y a los pueblos de este continente.
ubicándolo en cada circunstancia histórica. Los momentos, Fidel lo explicaba, Fidel dijo, mira, todas las luchas son fáciles, pero hoy está en varios de sus discursos, en varias de sus estudios y sus exposiciones sobre la problemática. Hoy el momento que se vive es diferente, el momento la madurez que han alcanzado nuestros pueblos, la lucha que desarrollan nuestros pueblos, todas las manifestaciones y todas las expresiones son válidas, la lucha sindical, el proceso, por ejemplo, boliviano, es un proceso que se desarrolla sin una guerra, como el caso de la nuestra, que se toma el poder con las armas. En este continente, bueno, excepto la Revolución Mexicana, pero eso es 1810, después la Revolución Nicaragüense, digo la triunfante, ¿no? Y la Revolución Cubana, excepto eso, los demás procesos han sido procesos que se desarrollaron por otras vías. Entonces, esa es, digamos, otra de las grandes cualidades de las enseñanzas de la revolución. Fidel dijo que revolución es cambiar todo lo que tenga que ser cambiado, estar al tanto al sentimiento de los pueblos, es la batalla que se debe dar cada momento. Pero, sin embargo, nuestra experiencia, la nuestra, no quiere decir que otros procesos lo tengan que hacer igual, es que ha habido una guía revolucionaria, un pensamiento liderado por el Partido Comunista, de ideas socialistas, de ideas comunistas, que en el caso de nosotros nos ha dado cohesión, nos ha dado solidez y nos ha permitido enfrentar los enormes retos que hemos tenido. Nadie se imagina lo que significa la presión del bloqueo. Algunos ejemplos podrían ser muy ilustrativos. Nadie se imagina lo que es en condiciones de un país pequeño, sin grandes recursos naturales, mantener los niveles de educación, de salud, de deporte, de defensa de la mujer, de defensa de la persona de la tercera edad, de defensa de la niñez, de defensa de la ciencia y de la tecnología, porque a veces se dice, bueno, qué bien, Cuba es un referente de la educación y de la salud, sí, pero es un referente en el deporte, sí, pero es referente en la defensa de la mujer, sí, pero es un referente en la protección, sí, pero es un referente de los discapacitados, de las personas con capacidades diferentes, como hoy se dice. Entonces, esas son, yo creo, las grandes enseñanzas. Y de nuestras dificultades, de nuestros problemas también que los hemos tenido, errores también, concepciones, sueños que hemos tenido que no los hemos podido cumplir, porque es difícil, yo siempre digo, desarrollar una revolución, un proyecto sociopolítico en medio de una trinchera. Cuba ha vivido, pasa que quizás no nos damos cuenta, pero Cuba ha vivido y vive en una trinchera, enfrentándose al imperio más grande del mundo que nos agrede desde el punto de vista político, mediático y hasta militar. ¿Cuántas agresiones no hemos tenido? ¿Cuántas agresiones no hubo a nuestra economía? ¿No se recuerdan de la fiebre porcina? ¿No se recuerdan del dengue hemorrágico? ¿No se recuerdan de la introducción de la roya en la caña o de las enfermedades en el tabaco? Se nos olvida toda la campaña más reciente que ha habido para denigrar a las brigadas médicas cubanas, que es un símbolo universal de solidaridad, de apoyo a los pueblos del mundo. Fíjense ustedes que ha habido una campaña, sé que a veces no nos damos cuenta de eso y nos tragan los medios del enemigo, pero una campaña por que la brigada médica diera. Aquí mismo en Bolivia sacaron a la brigada cubana de una manera tenaz, de una manera grosera durante el gobierno de Yanine Áñez, ustedes lo saben muy bien. Cuando llegó el gobierno de Bolsonaro a Brasil, había allí más de 11.000 médicos prestando servicios donde no hay médicos y sigue sin haber médicos brasileños, porque no es fácil, como ha hecho Cuba, llevar un médico a los lugares más intrincados y más inusitados, como estaban aquí, en lugares que a lo mejor ustedes, que son bolivianos, ni conocen, y yo tampoco conocía, yo estaba aquí en esa época, nadie me hizo el cuento. O cuando llegaron los alfabetizadores cubanos, los maestros como Yo Sí Puedo, o cuando llegó la campaña de la Operación Milagro, o cuando llegó la campaña para la Moto Méndez, ¿se recuerdan de aquello? Se le tocó la puerta a cada hogar boliviano para ver cómo se ayudaba a las personas con discapacidad. Ahí ayudó mucho Venezuela también con recursos. Entonces, esas son enseñanzas de Fidel y de la Revolución Cubana. Entonces, todos esos son principios que debemos mantenerlo. Cada país, nosotros decimos cómo lo hemos hecho. Cada país tiene su historia, sus peculiaridades culturales, históricas, nada, ningún proceso es igual. Pero sí hay conceptos que valen tenerlos en cuenta, como eso, del liderazgo, de la participación social, de la organización de la juventud, de la organización
organización del movimiento sindical. Es verdad que nosotros tenemos una situación sui generis diferente, somos un país más pequeño, o con una población igual a la de ustedes, en un territorio más chico, pero quizás hay otras cosas que son muy característicos nuestros. Hablamos un mismo idioma, somos un país que tú puedes, no sé, recorrer a veces de norte a sur en 2 horas y de este a oeste en 14 o 15 horas. Entonces, muchas cosas quizás se facilitan, pero otras nos las hemos ganado nosotros con nuestro esfuerzo. ¿Cuál es el desafío y la gran enseñanza que ha dado Cuba? Que se puede enfrentar las fuerzas del enemigo, en este caso del imperio, y de los que lo secundan, porque no solo el imperio, hay otros gobiernos que se han plegado en diferentes momentos al imperio también y nos agreden. ¿Cómo se concibe que a esta altura, en el año 2022, cuando 185 países de 195 que hay en Naciones Unidas votan en contra del bloqueo y solo apoyan el bloqueo 2 países, Estados Unidos e Israel, y se atienen 2, lamentablemente, Ucrania y Brasil, nada menos que Brasil? Y sin embargo, Estados Unidos hace caso omiso de eso y mantiene la política del bloqueo. Más bien, en los últimos años del gobierno de Trump se aplicaron, oigan esto, 243 medidas nuevas para tratar de revertir el gobierno de Biden, que había prometido revisar la política aquella agresiva y grosera de Trump, y sin embargo los ha mantenido todas estas medidas, excepto algunos pequeños cambios en la línea correcta, pero insuficiente. En cuanto a vuelos, la remesa, pero hoy, para poner algún minutos, ¿no? En un avión. Sin embargo, para comprar alimentos, pollo, por ejemplo, a veces dice, sí, pero Cuba, el pollo que comen viene de Estados Unidos. Sí, una parte. Pero hay que pagarles por adelantado y en dólares de ellos. Pagarse. ¿Qué país comercia hoy así? Ninguno. Ellos mismos no comercian así. El propio imperio es el que más empeño y más deudas tiene con el mundo entero. Y entonces a nosotros nos obliga a que tenemos que pagar por adelantado y con dinero en efectivo directo. Ningún país comercia de esa manera. Entonces es una falacia. Lo que pasa es que nosotros tratamos de impulsar, tratamos de romper el bloqueo por todas las vías. Cuba no puede comprar una tecnología que tenga más de un 10% de componentes norteamericanos. Y no es un secreto que la tecnología norteamericana está en muchísimas partes. Ya eso es un impedimento. Y aún así, los científicos cubanos, proyectos que desarrolló Fidel, hace muchos años, de la ciencia, de la tecnología, logró producir 5 vacunas contra la COVID. Ningún Bueno, nuevamente hemos tenido las dificultades, Carlitos, la señal es muy débil. Sin embargo, creo que habría que resaltar los puntos que dice nuestro compañero embajador. ¿Ah? Sí, señor. Continúa, por favor. Bueno, entonces ahí les dejo un grupo de estos ejemplos de lo que ha significado, de lo que significa el bloqueo. Una guerra para tratar de que Cuba no desarrolle el turismo, también. Una guerra para tratar de que no haya inversionistas cubanos. Es decir, han llegado hasta la ridiculez de decir a qué bares, a qué hoteles no podrían ir los turistas que vienen de Estados Unidos. Además,
los norteamericanos tienen prohibido ir como turistas a Cuba. Tienen que ir con un permiso especial del Departamento del Tesoro y ir en grupo. Una cosa grosera. Entonces, claro, porque si el turismo pudiera venir el turismo norteamericano, tendría muchas consecuencias negativas, pero tendrían consecuencias positivas. ¿Cuántos millones no vendrían? De Canadá, que está quizás un poquito más lejos, vienen todos los años 1 millón de turistas a Cuba, porque sienten seguridad, porque hay cultura, porque hay nivel, porque hay las playas, porque hay seguridad en la calle, porque hay respeto por ellos. Entonces, satisfactorio y desarrollar nuestro sueño en medio de condiciones tan difíciles es una hazaña, es una heroicidad. Tanta gente respeta y acompaña, como muchos de ustedes son solidarios con la Revolución Cubana. No por hobby, sino porque ha demostrado constancia, permanencia y dignidad, que son elementos que hay que saber destacar. Ahí lo dejaría y quedo atento a cualquier otra pregunta. Muchas gracias, embajador. Realmente, después de tanta lucha que continúa Fidel, porque más allá de que él no esté de manera física, está con las enseñanzas que nos ha dejado, que nos sigue dejando. Realmente es impresionante cómo él se ha adelantado incluso estos tiempos a la guerra al conflicto que se tiene entre la OTAN y Rusia, a los conflictos que estamos teniendo acá en América Latina. Y bueno, Fidel Castro era un convencido de que lo más importante para el triunfo revolucionario ya no eran las luchas armadas, sino encarar la batalla de ideas como el arma para vencer al imperialismo. Pues él realizaba una pregunta que decía, ¿para qué sirve la vida sin ideas? Y lo mencionó Martí. Trincheras de ideas valen más que trinchera de piedras. Es realmente importante seguir estudiando la vida, la lucha revolucionaria que ha tenido Fidel Castro, las enseñanzas que nos sigue dejando, que siguen vivas, Carlitos, y que creo que muchos de los compañeros líderes de organizaciones sociales tienen que mantener presente, sobre todo los que lo han conocido de manera mucho más personal, los que han podido hablar con él de cerca, los que han podido escucharlo, los que han podido tal vez tener un consejo mucho más cercano. Y creo que nosotros los jóvenes, los que nos están escuchando también por Memorias Insurgentes, tienen que tener viva esta enseñanza de Fidel. Yo le agradezco mucho a nuestro compañero Danilo Sánchez, que en muy corto tiempo nos ha dado un aprendizaje de todo lo que se ha hecho en Cuba, en los distintos campos, en salud, en educación, en derechos para la mujer, para los niños, y los que siguen haciendo. Es una revolución que no ha parado, una lucha que continúa y rompe fronteras, y que creo que es una enseñanza que aquí en Bolivia tenemos que mantener viva, que las organizaciones sociales tienen que estar en alerta constante contra el imperialismo, contra la intromisión del imperialismo y manteniendo viva la imagen de Fidel. Carlitos. Bueno, no podría decir más. De hecho, me disculpo con todos los compañeros que nos han escuchado, las dificultades técnicas de esta ocasión. Pero bueno, a pesar de ello, el compañero embajador Sánchez nos ha dado pues insumos muy interesantes para poder reflexionar durante la semana. Le agradecemos muchísimo su participación y bueno, nuevamente nos disculpamos por las limitaciones de nuestra señal. Si habría algo que quiera añadir, tal vez algo sobre algo que se podría decir en este que es, bueno, de todos modos. Yo quisiera
Sí, pero primero agradecer la gentileza de ustedes, la posibilidad de tratar este mensaje, pero agradecer a los que nos escuchan, al pueblo boliviano, que como otros pueblos del mundo ha sido solidario con Cuba, ha estado presente en las batallas contra el bloqueo. Cada año el gobierno boliviano acompaña la resolución cubana en contra del bloqueo con la Asamblea General de Naciones Unidas. Acompaña también muchísimas iniciativas para fortalecer los intercambios entre nuestros países. Creo que podemos hacer mucho en los intercambios científicos, académicos, en educación, en deporte, en cultura. Yo siento que avanzamos, pero que podemos hacer mucho más. Somos países que tenemos una identificación, que estamos en el ALBA, que estamos en la CELAC. La integración regional es muy importante. Cuba siempre ha defendido, junto a otros países del continente, la integración. Próximamente se celebrará un aniversario nuevo de la fundación del ALBA TCP. Seguramente van a confluir un grupo de jefes de Estado en La Habana. Se hicieron recientemente reuniones en Buenos Aires de la CELAC, que es la integración, como ustedes saben, de los países de América Latina, con diferentes posturas, con posiciones ideológicas distintas, pero la unidad en medio de la diversidad. Una de las cosas que Fidel ha dicho, no solo los que tienen conceptos socialistas, sino todos los países, aunque tengan gobiernos de formación o de idea capitalista, no avanzaría mucho si estamos desintegrados, si estamos desunidos. No habrá manera de enfrentar los influjos imperiales que tratan de imponer sus cánones de vida si no mantenemos una América Latina y caribeña integrada. Yo creo que eso es un mensaje permanente del pensamiento de Fidel, del pensamiento de Chávez, del pensamiento de muchas otras figuras, del pensamiento de Evo, también, que nos acompañó. Evo es un gran amigo de Cuba que nos acompañó. Nosotros acompañamos también a Bolivia en momentos más difíciles, que el compañero Evo lo ha reconocido permanentemente, y él lo dice en momentos muy difíciles para Bolivia. Cuba nos acompañó, nos dio su solidaridad, su apoyo, su soporte, su brigada. Cuba recibió a más de 5.000 y formó más de 5.000 becarios bolivianos, muchos de ellos del sector de la salud, que están hoy en los sectores, los programas importantes de ustedes, del médico de familia, del bono Juan Azurduy, de muchos de los programas vinculados a los barrios de ustedes, en la campaña de alfabetización. Le formamos 1.500 especialistas para los hospitales. Cuba donó a Bolivia equipamiento para 40 hospitales de segundo nivel. Cuba donó a Bolivia equipamiento para 15 centros oftalmológicos. Se hicieron aquí en esos años, por aquí pasaron 18.000 médicos y personal de la General, que hicieron 73 millones de consultas de los bolivianos y hicieron 1.500.000 operaciones, de ellas 750.000 de la vista, todo gratuitamente para el pueblo boliviano, pero estuvo el esfuerzo de Cuba, que no le sobra nada. Eso yo creo que son enseñanzas de Fidel y de muchos otros líderes para nuestro pueblo. Nuestros pueblos tienen que aprender a ser solidarios. Hoy es importante destacar que Cuba necesita el apoyo y el respaldo de los países también del mundo, de América Latina, en este caso también de Bolivia. Yo lo digo siempre porque eso nos enseñó Fidel, no a dar lo que nos sobra, sino a compartir lo que se tiene. Y hay muchísimos ejemplos de esto. El año que viene se van a celebrar los 60 años. Escuchen esto, que es un dato curioso, interesante y yo diría impresionante. 60 años se van a cumplir el próximo año, en mayo, de la primera brigada cubana médica que prestó servicio en el exterior. Y lo hizo en Argelia, cuando empezaba la revolución argelina contra el colonialismo francés. Allí fue un pequeño grupo de médicos cubanos. Y desde entonces hasta ahora, 605.000 cubanos han prestado servicio en el campo de la salud. Repito la cifra: 605.000 médicos y paramédicos cubanos. Un país que cuando fue la revolución, los Estados Unidos hicieron todo lo posible y se llevaron la mitad de los médicos que teníamos. Teníamos 6.000 y se llevaron 3.000. Después hemos formado casi 70.000. Y no solo prestan servicio en Cuba, sino en otros lugares del mundo. Y esos 605.000 prestaron servicio en 165 de los 195 países que tiene
y reconocida de las Naciones Unidas, ¿qué les parece? Y todavía tenemos brigadas en muchos lugares de África, de Asia, hasta de Europa. Fueron médicos cubanos a combatir las consecuencias de la COVID y están en muchos otros lugares. Parece que nuevamente estamos teniendo dificultades, pero creo que lo último que dice el compañero embajador es muy importante, ¿no? Recordar a los médicos y paramédicos que han venido prestando servicios aquí en Bolivia, aunque tampoco queremos desconocer el mérito de mandar paramilitares desde los Estados Unidos. Sabemos que también es necesario. Eso es sarcasmo, por cierto. Entonces, bueno, seguimos esperando. Creo que se cortó. Bueno, recalcar también, Carlitos, que esto de la Operación Milagro son varias personas que han sido atendidas de manera gratuita. Incluso podría decir que mi mamá fue una de las personas que recibió esta atención gratuita, que hasta el momento no ha tenido ninguna dificultad. El nivel de profesionalismo que tienen los médicos, los paramédicos de Cuba, el cariño con el que trabajan, el desprendimiento con el que hacen ese trabajo es bastante valorable, y que creo que es una enseñanza también de cómo la educación allá en Cuba ha trascendido muchas barreras como las que sigue teniendo, y que el haber estudiado una carrera como la de medicina es para servir a ese pueblo, y es algo que en todas las carreras deberían enseñar, no solamente en Bolivia, sino en todos los rincones, ¿no? De mantener ese nivel de servicio más allá del sueldo, más allá de las comodidades, más allá del tema material. Creo que eso es lo más importante también, que hemos aprendido de ellos, que han sido muy, muy buenas personas. Bueno, les mandamos también un saludo a los compañeros de Cuba, que seguramente nos van a poder escuchar, y vamos a enviar también este mensaje, este homenaje que hemos realizado a nuestro eterno comandante, a nuestro compañero, a nuestro camarada Fidel Castro, que sigue vivo, sus ideas siguen vivas, su lucha sigue viva, y mientras continuemos con esa lucha, creo que muchos de los compañeros que han estado en esas guerrillas, luchando contra el imperialismo, luchando contra el colonialismo, vamos a continuar con mucha más fuerza, y bueno, pues Fidel es para largo. Así es. Muchas gracias, hermano Danilo, por esta entrevista en Memorias Insurgentes. Vamos a invitarlo en otra oportunidad para continuar hablando de la lucha revolucionaria de Cuba, de nuestros compañeros que, como Fidel, han continuado esta lucha y siguen continuando esta lucha, al igual que usted acá en Bolivia. Creo que el cariño sincero de todos nosotros, la solidaridad revolucionaria e internacional, por todo el trabajo que están realizando y que siguen realizando, es muy apreciable, de ese pueblo que, como Danilo dijo, es pequeñito, pero con una lucha y un corazón muy grande. Ha estado en varios países y creo que va a continuar yendo a todos los lugares en los que se necesite ese apoyo. Muchas gracias, Carlitos, por esta entrevista. A ti, Laura. Bueno, bye bye.